Para empezar, hablaremos un poco del VIH y la epidemiología. ¿Por qué se considera la pandemia oculta y por qué es una pandemia? Básicamente, esta infección se inicia, digamos, su descubrimiento o la primera alerta en la década de los 80, en el año 1981. Y ha habido una gran evolución en el conocimiento de la enfermedad, en el tratamiento y en las estrategias de prevención y de organización, principalmente de la Organización de Naciones Unidas, ONU, a través de ONU-SIDA, para la lucha contra la infección por el VIH-Sida. Desde que se inició esta pandemia, hay 75.7 millones de personas han contraído la infección y 32.7 millones de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con la fase final de la enfermedad, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Más adelante vamos a hablar la diferencia entre esto y vamos a ver que actualmente no todos los pacientes desarrollan SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Para el año 2019, que es la última corte que se ha hecho a nivel de epidemiología por ONU-SIDA, 38 millones de personas vivían en el mundo entero con esta infección, de las cuales 36.2 millones son adultos y 1.8 millones son niños. 1.7 millones de personas contrajeron la infección en ese año 2019. 690.000 personas fallecieron por esas enfermedades relacionadas al SIDA. Muy importante que si bien es cierto que la mayoría de los pacientes conocían su estado serológico, hay una cifra importante de casi 7.1% millones de personas que viven con la infección y no lo saben o no están correctamente diagnosticadas. Y muchas personas, cerca de 26 millones de personas, viven con VIH, pero tienen acceso a la terapia antirretroviral y eso es muy importante para el control de la enfermedad. Como vemos para el año 2018-19, esto es la incidencia de la enfermedad que es por cada 100.000 habitantes y sigue siendo mucho más frecuente esta enfermedad en áreas de África, de la África subsahariana, que ha sido una zona básicamente endémica de esta infección desde el inicio de la pandemia. Pero además podemos ver que hay sitios como Asia, y como el norte de África, en donde también la proporción o la incidencia de esta enfermedad es bastante amplia o bastante significativa con respecto a otras partes del mundo. También Estados Unidos, Europa y en América Latina hay una incidencia importante de esta enfermedad. Como podemos ver, es una pandemia porque es una enfermedad o una infección contagiosa y vamos a ver a través de qué medios podemos o puede producirse el contagio de esta enfermedad que está presente en todo el mundo, en todos los continentes y en todos los países. Y eso es lo que hace que sea llamada pandemia, al igual que el COVID, que actualmente es una pandemia que afecta a todo el mundo. El VIH también afecta en diferentes proporciones a todos los continentes y a todos los países del mundo. De ahí que sea la pandemia oculta. Básicamente, como les hablaba, ONU-SIDA ha entrado a tener el control de lo que son las estrategias de tratamiento y prevención de la enfermedad. Y se ha fijado una meta que es el 90-90-90 para el año 2020. ¿Qué quiere decir? Que el 90% de las personas que viven con VIH sepan básicamente que viven con la enfermedad, que 90% de los pacientes que viven con VIH sepan que tienen la enfermedad, es decir, sepan su estado serológico y que el 90% de estos pacientes tengan una carga viral indetectable. Y se han logrado algunos avances en la lucha contra el VIH. Fíjense que ha habido un descenso de 40% en los nuevos contagios en comparación con el año 1998. Las infecciones en niños se redujeron en un 52% y el 85% de las madres embarazadas tienen acceso a tratamiento. Y esto es fundamental para evitar que los niños de estas madres nazcan con la infección por VIH. Y también hay un mayor acceso actualmente a las pruebas diagnósticas y al tratamiento. En América Latina
las estadísticas realmente no son muy alentadoras. El único país señalado en azul que ha disminuido la incidencia y la prevalencia de la enfermedad ha sido República Dominicana. La mayoría de los países han visto un aumento bastante considerable de la incidencia de esta enfermedad. Como podemos ver, principalmente en Chile, donde hubo un aumento del 71.8% de la enfermedad, seguido de México con un 35.5%, Brasil y luego Argentina. Es decir, que en general la mayoría de los países de América Latina han aumentado la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad, es decir, que han ocurrido nuevos casos en estos últimos años. Y esto es una señal de alerta para nosotros como profesionales de la salud. Hablemos un poquito ahora, después de haber hablado de este contexto y de saber por qué el VIH es considerada una pandemia, del virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus bastante complejo. No les voy a dar aquí una clase sobre el virus. Lo único importante saber es que es un retrovirus que tiene un mecanismo para infectar principalmente a células del sistema inmunológico, como son los linfocitos CD4, y que evade muy bien la respuesta inmunológica. En este video que vamos a ver, que es muy cortito, de 5 minutos, básicamente nos explica qué sucede en el VIH y cómo ese virus infecta a los. Fíjense que en la replicación del virus del VIH ocurre en varias etapas. Cada paso es crucial para el éxito de la replicación y es por consiguiente un blanco potencial para los fármacos que actualmente se utilizan en su tratamiento. El primer paso es la infección. Yo les que detectar a estos linfocitos CD4 de estos receptores que llamamos CD4. El virus tiene un amarillo que se llama GP41. Fíjense cómo a través de unos correceptores, que son estos como antenitas que tiene el linfocito, que se llaman CCR5, se une perfectamente el virus a la célula. Esperemos que termine de cargar. Sí. Miren cómo se une el virus que está arriba al linfocito CD4 a través de estas proteínas. Y luego se inserta la proteína CP41 dentro de las células del cuerpo humano y se va acercando poco a poco. Cuando se acerca, el virus se fusiona completamente con el linfocito CD4 y entra dentro de él. ¿Y qué va a ocurrir? Replicación de más partículas virales dentro de la célula a través de 3 enzimas: integrasa, proteasa y transcriptasa inversa. Fíjense cómo la transcriptasa reversa agarra el ARN viral, porque recuerden que es un virus ARN, en una molécula de ADN. Esa enzima tiene esta función. Ahora bien, esta molécula de ADN, a través de una enzima del virus que se llama integrasa, es cortada y es integrada al ADN de la célula huésped. Es decir, que ahora esa célula, pues el linfocito CD4, tiene ADN, y eso va a hacer que él produzca más partículas virales. ¿Qué sucede? Ese ADN viral está escrito, toda esa información genética a través de un ARN mensajero viaja al citoplasma de esa célula del cuerpo y
van a empezar a sintetizar nuevas partículas virales, las proteínas del virus, que son terminadas de cortar por la enzima llamada proteasa. Y así se forman virus inmaduros que salen de las células, que van a infectar a otros linfocitos CD4. Ya que el virus está listo para infectar una nueva célula. Fíjense que el VIH se replica miles de millones de veces al día y luego destruye a las células que la alojó o a las células hospederas. Y ya con esto, fíjense que hemos visto cómo ocurre la infección viral. Entonces, para resumir, el virus del VIH tiene la facultad de básicamente infectar a las células del sistema de defensa, a los linfocitos CD4, y tiene dos fases muy importantes. Una primera que es la primoinfección, que es esta que vemos aquí, en donde ocurre una fase aguda de infección viral, y aquí en rojo vemos cómo aumenta la cantidad de virus del VIH en esa primera fase, que es de las 4 a las 8 semanas luego de iniciado el virus. Posteriormente se mantiene estable la cantidad de virus de VIH en un periodo como asintomático de latencia que puede durar hasta 10 años. Y si el paciente no es tratado, entra en la fase de SIDA, en donde aumenta significativamente la cantidad de partículas virales que circulan en la sangre y en los fluidos de nuestro cuerpo. Es por eso que les digo que es distinto SIDA a VIH. Pueden vivir pacientes con VIH sin el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, debido a que esta es la última fase de la enfermedad cuando el paciente no es tratado. Y como bien vimos en el video y que vemos en esta gráfica inferior, ¿qué sucede? Hay una inmunosupresión porque los linfocitos CD4, que es la célula que básicamente ataca el virus, disminuyen en cantidad tanto en la primoinfección como en la fase de SIDA, como vemos aquí, haciendo que el paciente sea inmunosuprimido y que muchas veces muera por infecciones oportunistas que los atacan. ¿Qué es lo importante del linfocito CD4? El linfocito CD4 es el ayudador del sistema inmunológico. Sin él, nuestro sistema inmunológico no funciona. ¿Qué hace el linfocito CD4? Como vemos aquí, el linfocito CD4 recibe a células presentadoras de antígeno, procesa la información y hace que se diferencien linfocitos B en plasmocitos que van a producir anticuerpos que van a ser los encargados de defendernos contra virus, infecciones virales, bacterianas o micóticas. Pero también tiene una función en la infección o en la respuesta inmune celular, no humoral, que es con la producción de anticuerpos. Es el linfocito CD4, como vemos aquí. También tiene la capacidad no solamente de activar los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, sino también de activar a los linfocitos T, que son los encargados de defendernos de las infecciones virales. Entonces, como vimos, el VIH tiene efectos directos e indirectos. Los directos sobre el sistema nervioso central, produciendo neuropatías y encefalitis, puede producir afección de la médula ósea y alteraciones de los valores de sangre, como anemias. Tiene un efecto sobre el sistema cardiovascular al producir lesiones vasculares, pero lo más importante es el efecto sobre el sistema inmunitario. Son pacientes que están inmunosuprimidos por una disminución significativa de los linfocitos CD4 y también produce una inflamación crónica que actualmente es responsable del desarrollo de muchas neoplasias malignas en estos tipos de pacientes. Como les dije, SIDA no es igual a VIH. Y el paciente actualmente se clasifica de acuerdo a la cantidad de linfocitos CD4. Los que vemos en color amarillo son los pacientes que son clasificados en fase de SIDA, que son generalmente los que tienen menos de 200 linfocitos
CD4 en contagio absoluto. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Y esto es muy importante. Y este dibujo me encanta porque tenemos que romper mitos. Nosotros somos profesionales de la salud y debemos llevar información. Primero, no se contagia por abrazos, besos, por compartir cubiertos, por picada de mosquitos, en absoluto. La transmisión principalmente, como vemos aquí, es por vía sexual, a través del virus contenido en los fluidos genitales, que puede ser el fluido vaginal o el fluido seminal. También puede ser por vía sanguínea, como en pacientes que son sometidos a transfusiones de sangre. Sin embargo, debido a las pruebas, ya esta forma de transmisión ha disminuido significativamente, pero también en las personas que comparten jeringas debido a que son adictas a drogas que se inyectan por vía intravenosa. Estos pacientes tienden a compartir jeringas y eso es una vía de contagio muy frecuente del VIH. Y un punto importante es los accidentes ocupacionales en el personal de salud. Fíjense que menos del 0,5%, hay un riesgo de menos del 0,5%, como vemos aquí, de contagio, principalmente por pinchazos, es decir, por accidentes ocupacionales con objetos cortopunzantes, principalmente agujas, pero también pueden ser instrumentos odontológicos, y el riesgo es mínimo, de 0,5%. Y si estos profesionales de la salud son sometidos a la terapia profiláctica antirretroviral una vez ocurrió el accidente ocupacional, pues ese 0,5% disminuye significativamente. De ahí lo importante de saber que es seguro siempre y cuando cumplamos con todas las normas de bioseguridad la atención al paciente que vive con VIH. ¿Cuáles son las normas? Nuestros guantes, nuestros tapabocas, nuestros lentes protectores y nuestra bata. Y la transmisión vertical de madre al hijo a través de la circulación uteroplacentaria. Y en este punto es sumamente importante que toda mujer embarazada se haga la prueba del VIH y si es VIH positiva, sea sometida a la terapia antirretroviral, porque los hijos de estas madres que viven con VIH, que están sometidas a una estricta terapia antirretroviral, nacen completamente sanos y de esa forma se disminuye el riesgo significativamente de transmisión vertical. Antiguamente se creía que a través de la leche materna podía ser transmitido el virus. Actualmente no, y más bien se incentiva la lactancia materna en las madres que viven con VIH. Hay grupos de riesgo. Los hombres que tienen sexo con hombres tienen 26 veces más riesgos de contraer la enfermedad. Los que se inyectan drogas, 29 veces. 30 veces más los trabajadores sexuales y 13 veces más las personas transgénero. Pero es algo muy importante saber que no es porque sea o transgénero o porque tenga una preferencia sexual específica que es que estos pacientes tienen mayor riesgo. No, es porque son pacientes que tienen conductas de riesgo y la principal conducta de riesgo es tener sexo sin protección, sin la utilización del condón o del preservativo y una gran cantidad de parejas sexuales. Y esto no está restringido a pacientes homosexuales, transexuales o trabajadores sexuales, sino también a muchos pacientes heterosexuales y hemos visto cómo ha aumentado la incidencia y prevalencia de la enfermedad en este grupo de pacientes porque se tiene el mito de que es una enfermedad solamente de pacientes gay y eso no es así y es importante que lo conozcamos. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Hay pruebas rápidas que se hacen de rutina como tamizaje, pero fíjense que estas pruebas rápidas son positivas luego del día 90 de la infección, que es cuando hay anticuerpos circulantes suficientes para la detección del virus, algo muy parecido a lo que pasaba con las pruebas del COVID. Sin embargo, se han desarrollado pruebas de ELISA de cuarta y sexta generación en donde ya el 95% de los casos a los 28 días luego de la infección pueden ser
diagnosticados. Sin embargo, el gol estándar para el diagnóstico es la carga viral a través del PCR, ya que casi tiene una efectividad de 100% luego de los 7 a 14 días de establecida la infección. Generalmente en muchos países se utiliza la ELISA de cuarta y quinta generación y luego se confirma la infección a través de un PCR viral. En mi país, que está ahorita sometida a una grave crisis social y económica, el acceso a los pacientes a PCR es bastante costoso. Entonces, simplemente con las pruebas de ELISA de cuarta y quinta generación y la sintomatología y la clínica del paciente, se hace perfectamente el diagnóstico de VIH. Y el tratamiento se denomina terapia antirretroviral combinada, porque se utilizan varios medicamentos. Algunos inhibidores de las proteasas, que son esas enzimas necesarias para la replicación viral. Inhibidores de la fusión, es decir, que inhiben la fusión del virus a la célula huésped, específicamente a través de esos receptores que vimos, GP, proteína GP120, GP41 y proteína CD34. También vemos que hay inhibidores de la enzima transcriptasa reversa e inhibidores de la proteasa. Es decir, que se inhiben todas las fases a través del cual el virus puede infectar la célula. Y por eso se mezcla medicamentos. Generalmente se mezclan un inhibidor de la transcriptasa reversa con 2 inhibidores de la proteasa, unos inhibidores de la fusión. Se mezclan esos medicamentos y por eso se llama terapia antirretroviral combinada. Importante saber que los medicamentos contra el VIH no curan la infección, solo ayudan a controlar la infección, haciendo que las personas tengan una carga viral indetectable y una cantidad de linfocitos CD4 como una persona inmunocompetente. ¿Qué logramos haciendo esto? Disminuimos básicamente el riesgo de que estas personas que viven con VIH contagien a otras personas al tener poca cantidad de virus circulante y de esa manera cortamos el ciclo de infección. Por eso se dice que las personas que viven con VIH y reciben la combinación de estos medicamentos contra el VIH, básicamente se previene que esa enfermedad progrese y se transforme en SIDA al mantener los niveles de linfocitos CD4 niveles normales y también disminuye la transmisión del VIH.